a todos los que nos están escuchando ahí viendo desde streaming y por supuesto a ustedes, porque lo que yo observo acá es un gran conjunto de líderes. Entonces voy a hablar realmente desde la praxis, porque hay líderes en música, líderes directivos docentes, líderes en la empresa, líderes que ya marcaron la vida de 40 años enseñando, líderes que se están formando. Entonces seguramente cuando yo vaya aquí a hablar de liderazgo, pues básicamente es hablar desde la axiomatización, o es decir, de estar pensando en lo que ustedes han hecho y cómo pasa uno eso a unas hojas. Fundamentalmente, la trilogía es sobre liderazgo, desarrollo humano, buen vivir y felicidad. ¿De dónde nace eso y por qué? Primero, estamos en tiempos muy convulsionados, donde es menester desarrollar pensamiento crítico, es decir, aprender a reflexionar y a cuestionar el mundo que nos rodea. Hoy, porque estamos en la cuarta revolución industrial, que es un tiempo donde la máquina ya dicen que es inteligente, inteligencia artificial. Es decir, que el rasgo humano, la inteligencia, ya incluso se cuestiona. La máquina, entre comillas, inteligente, procesa más rápido, tiene mayor capacidad de interacción en datos y entonces nos dicen que va a sustituir al ser humano. Y seguramente viene un tema muy fuerte de mercado laboral. Entonces, pensamiento crítico se vuelve fundamental, porque lo decimos ahí en el libro Impacto. Seguramente una máquina puede reemplazar 50 hombres que hacen su trabajo ordinario, pero ninguna máquina podrá reemplazar a una persona extraordinaria. ¿Qué significa eso? Una persona que piensa críticamente. Segundo, nos hemos educado a partir de la tradición para el éxito, para la gloria, para la fama, para el dinero. ¿Por qué? Porque triunfó Homero y no Hesiodo. Hesiodo era en la cultura griega el que escribía desde el campesino, desde lo agrario. A eso le llamaba filosofía del fracaso. Él no fue el que triunfó. El que triunfó fue Homero, el que ganaba en la guerra, el de la Odisea. Ese fue el que triunfó. En el caso de la tradición oriental, triunfó Confucio, y Confucio nos enseñaba que había que ser exitoso. Y no triunfó Lao Tse, el que hablaba de la filosofía del fracaso. Pero a todos nos ha pasado que nacimos gritando porque no teníamos vestido, porque estábamos desnudos, porque teníamos que salir de esa burbuja perfecta del líquido amniótico y salir a gritar. Era casi que por definición, encontrarnos con un mundo o frío o muy caliente y no a temperatura perfecta del líquido amniótico. Entonces, aunque ganó Confucio el éxito y aunque además de eso ganó Homero, nosotros fracasamos como humanos. Y nadie nos ha enseñado a gestionar el fracaso. De ahí nace catarsis, sufrir y resurgir, el arte de transformar la tragedia en trascendencia. Y eso es muy antiguo. Inteligencia emocional, Goleman hoy, claro, famoso, porque es de Harvard, ¿cierto? Pero la inteligencia emocional viene desde la misma cultura griega, desde Epicteto el esclavo, 40 años esclavo, hasta que es liberado y entonces empieza a escribir. Desde ahí empieza, desde toda la tradición estoica, que les tocó el sufrimiento porque Roma gobernó a Grecia. Desde ahí empieza cómo gestionar el fracaso. Entonces, catarsis es esa tradición filosófica y esa tradición oriental y occidental que nos dice cómo es posible en un mundo hostil sobrevivir. Porque hay una verdad en todo esto. ¿Cuál es la verdad? La verdad es que extinguirse es la regla, lo decía Carl Sagan, pero sobrevivir es la excepción. Y acá hay conmigo supervivientes. Supervivientes en el amor, supervivientes en las finanzas, supervivientes en la mente, supervivientes en el espíritu, supervivientes. Es decir, nos ha tocado sufrir y también resurgir y ser trascendentes. Ese es catarsis. Educar el corazón. Porque tenemos que partir de esa pirámide invertida. Primero el ser, luego el hacer y finalmente el saber. Porque el saber sigue en los humanos, pero la información sí está en las máquinas. Entonces, sociedad sin alma para pensamiento crítico, catarsis para gestión emocional.
Y entonces, si yo tengo entrenado mi pensamiento, si yo tengo entrenado mis emociones, entonces puedo tener una visión, hacer un proyecto y transformar la realidad. Ese es impacto, liderazgo a tu alcance. Porque una cosa es que pueda uno ir a hacer un MBA, un Master Business Administration, y aprender de teorías administrativas. Otra cosa es que uno puede aprender en un MBA gestión de conocimiento. Pero hay personas que en humanidades, por ejemplo, no tenemos esa posibilidad de acercarnos directamente a ese conocimiento. Entonces, impacto quiere ser una guía para que una persona que está fundada en el humanismo quiera desarrollar proyectos ambientales o culturales o académicos o políticos, tenga la posibilidad de entender qué hacer. Ese es impacto. ¿Cómo es posible gestionar colectivos inteligentes? Eso es fundamental. Esos 3 libros, entonces, crean lo que llamamos la trilogía de liderazgo, desarrollo humano, buen vivir y felicidad. Porque bien lo decía Aristóteles en Estaquirita, ¿para qué queremos dinero? Para ser felices. ¿Y para qué queremos salud? Para ser felices. ¿Y para qué queremos poder? Para ser felices. ¿Y para qué queremos ser felices? Para nada. Porque la felicidad es un fin en sí mismo. Y a este mundo contemporáneo lleno de consumo, eso se le olvidó. Se le olvidó que antes que decirle a un niño, quiero que sea exitoso, lo primero que hay que formar al niño es decir, quiero que seas feliz. ¿Qué significa ser feliz? Significa respetar su dignidad humana. ¿Qué significa la dignidad humana? Que él pueda elegir la vida que quiere vivir. Que él encuentre condiciones materiales de existencia, es decir, que el Estado o la comunidad o el pueblo haga posible que él desarrolle sus capacidades. Esa es la segunda condición. Y la tercera es que desarrolle su libertad sin ser discriminado. Y eso es lo que tenemos que lograr en Pereira, en Risaralda, en la zona andina, en Colombia, en América Latina y en el planeta. No ser discriminado. ¿Qué es ser digno entonces para ser feliz? Es elegir la vida que quiero vivir, es no ser discriminado y es poder sacar mi potencial. Es que los filósofos que empezaron a estudiar filosofía y las filósofas puedan elegir libremente. Los artistas, los músicos, todos podamos elegir la vida que queremos. Si no me equivoco, pensar, sentir y hacer, como le decía Confucio dio una gran enseñanza, siempre la mente fría, el corazón ardiente y la mano extendida. Ese es el resumen de la trilogía. Si no me equivoco, con pensamiento crítico, con gestión de emociones y con capacidades para el liderazgo, tener inteligencia financiera, saber administrar un presupuesto, saber hacer un plan, saber que hay que educarse en finanzas personales, saber que hay que organizar un equipo, saber que hay que crear confianza. Si no me equivoco, una persona formada en el liderazgo va a transformar, como decía Confucio, su realidad personal. Y desde su realidad personal va a impactar a su familia, los nuevos retoños, las nuevas generaciones que vienen, como mi sobrino, Christopher. Si no me equivoco, si logramos formar para el liderazgo ambiental, cultural, académico, intelectual, político, económico, ideológico, sí vamos a tener la posibilidad de impactar la familia y luego la familia, la comunidad y eso sucesivamente, porque por eso Confucio dice, todos queremos cambiar el mundo, pero empiece por cambiarse usted mismo. Entonces la trilogía, ¿qué significa? Significa la condición de posibilidad para poder cambiar mi vida y mi entorno poco a poco. ¿Por qué dice impacto, liderazgo a tu alcance, gestión de colectivos inteligentes? Lo dice por muchas cosas. Lo que nos enseñaban de niño con la fábula de Esopo. Cuando el león quiere atacar a los 3 o a los 4 toros. Pero cuando los 4 toros están unidos, el león se acuesta con hambre. El tema hoy es que las multinacionales son los leones y saben negociar. Nosotros, los ciudadanos de a pie, no nos organizamos. Queremos cambiar el medio ambiente, pero no creamos colectivos.
Queremos impactar la cultura, pero no creamos colectivos. La única manera de modificar el entorno es con la unión. Por eso es Sopo, la unión hace la fuerza. Para mí, ¿qué características tiene un líder? Tiene 3 fundamentalmente. El líder, y yo lo digo de una manera muy jocosa, será, no sé, uno no puede ser un miope intelectual. Uno tiene que aprender para poder mirar a lo lejos. Eso es la visión. Por eso algunos me han dicho, ¿y por qué tú dices visionarios y visionarias? Y yo digo, porque es que no me queda tiempo, porque en Facebook esto pasa. Si uno no tiene la atención de alguien, en 3 segundos murió y sigue pasando. Entonces yo no alcanzo a decir todo completo, pero todo completo sería visión, convicción y acción transformadora. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que hay que tener una posibilidad de mirar hacia adelante. Ese es el visionario. Pero hay que tener unos principios firmes, porque el líder lo siguen porque tiene principios firmes. Tiene valores, tiene paradigmas, tiene creencias, tiene vehemencia. Por eso lo siguen. Si no, no seguiría nadie. Pero yo no me gano nada con tener visión, con tener convicción, si yo no pongo eso en práctica. Por sus hechos lo conoceréis. Jesús de Nazaret. Entonces, lo tercero es acción transformadora. ¿Qué significa eso? Pase la idea que tiene a un proyecto. A ese proyecto póngale metas. A esas metas póngale indicadores. A esos indicadores póngale recursos. A esos recursos póngale tiempo. A esos tiempos póngale, por favor, un análisis para mirar si lo está cumpliendo o no. Y póngale un plan de mejoramiento. Pero si tú no tienes un plan, tú vives en sueños. Eso no es ser un visionario o una visionaria. Entonces, repito, visión, convicción y acción transformadora. El premio Nobel Muhammad Yunus escribió un libro que se llama, bueno, muchos, pero que me impactó mucho: Pobreza cero, desempleo cero, emisiones de gas carbónico cero. Ganó el premio Nobel de Paz en el año 2006 y lo ganó porque creó el Banco para Pobres. Cuando yo digo la palabra banquero, todo el mundo se imagina personas ricas prestándole a otros ricos. Porque la mejor forma de usted ganar, o bueno, no sé si ganar, la forma de usted acceder a un crédito es demostrando que no lo necesita. Cuando usted logra demostrar que no lo necesita, porque tiene un score por encima de 800, a usted lo llaman los bancos. Pero si usted necesita el crédito, usted no lo van a prestar. Porque los banqueros existen para la gente que tiene capacidad. Entonces, con esa visión, el profesor en Bangladesh, Yunus, salió un día a enseñar macroeconomía y cálculo y dijo, pues me voy al pueblo más cercano de la universidad. Y cogió y se fue y vio el hambre de frente y vio la muerte de frente, casi como Siddhartha Gautama, el iluminado. Y entonces ahí, enseñando en la universidad y saliendo a la comunidad, es donde se dio cuenta del sufrimiento humano. Y entonces tenía $27 en el bolsillo. Y con esos $27 entendió que habían lo que llamamos aquí gotas, que él lo llama usureros en Bangladesh. Vio que la gente prestaba plata, pero luego quedaba en la quiebra y que era más pobre. Entonces él dijo, no, voy a prestar esos $27 así los pierda a una señora para que ella haga emprendimiento. Y se los prestó. Y curiosamente, y le dijo a la señora, y yo estoy en la universidad, y si quiere una semana, usted va y me paga. Y él nunca pensó que le iban a pagar. Y esa señora fue y lo buscó. Y le pagó los $, que le prestó. Y entonces él dijo, hombre, tenemos un estereotipo negativo. Creemos que el pobre no paga. Resulta que el pobre sí paga. Y él empezó a hablar con los banqueros, prestémosle a pobres. Y los banqueros le dijeron, está loco. Crazy man, you are crazy man. No, eso no va, no va. Y no fue capaz de convencer a nadie, entonces empezó de su sueldo a prestar. Y la gente a pagar. ¿A prestar qué? Estamos hablando de pobreza extrema. Uno en Pereira habla que de pobreza. Pereira, por supuesto, tiene lugares pobres, pero no como Bangladesh. Prestarle a alguien para que comprara la gallina y vendiera los huevos.
Así de sencillo, un emprendimiento como ese tipo. Y la gente vivía de ahí. Prestarle ahí unos dólares para que comprara hilo y pudiera hacer artesanía. De esa pobreza estamos hablando. Y la gente empezó a pagar. Y entonces él empezó a prestar más y a prestar más. Hasta que la gente empezó a decir, allá hay un profesor de economía. Es el banquero de los pobres. Así lo llamaron. Y entonces él empezó, luego reunió amigos, siguieron prestando y hasta que dijo, voy a crear un banco con esto. Un banco de pobres, para los pobres, por los pobres. Y otra vez fue y le dijo al Estado de Bangladesh, voy a crear un banco. Y el Estado le dijo, señor, ¿cómo van a pagar? ¿Cómo se van a apalancar? Y le cerraron las puertas. Después de muchos años, 7 años insistiendo, le dieron el permiso. Hoy han hecho préstamos a más de 100 millones de personas sumidas en la pobreza, con una tasa de rentabilidad, de recuperación de más del 90%. Eso es increíble. Por eso le dieron el premio Nobel, por la paz. Ese es un visionario. Ese tiene convicciones y él tiene acción transformadora. No se quedó quejándose por la pobreza. Puso un plan y creó el banco para pobres. Me parece que esa anécdota tiene que estremecerlo a uno. Dice, leyendo las páginas que me inspiraron mucho para Impacto, dice Muhammad Yunus, porque nos enseñaron que el desempleo existe, porque el empleado existe. Si no hubiera el concepto de empleado, si no de emprendedor, todos seríamos emprendedores, el desempleo no existiría. Porque él bien lo dice antropológicamente, el ser humano primero era cazador, recolector primero, luego cazador. El emprendimiento está en el ADN. Ser emprendedor está configurado en nuestro propio sistema humano. Pero claro, el capitalismo se desarrolló y es mucho mejor tener a disposición una cantidad, como Marx lo decía, de proletariado. Pero ustedes saben que ya proletariado ni siquiera alcanza, ¿cierto? Para tener un hijo ya tienen que ser 2 personas o más. Todo está muy costoso, ¿cierto? Entonces hasta el proletariado está en riesgo. Ese es Muhammad Yunus. Déjenme decirle una cosa, la historia de los perdedores no se cuenta. Hoy me cautivó un Reels, algo que se me había pasado como de lejos, y es por qué recordamos la historia de Héctor, que le ganó a Aquiles. ¿Se acuerdan? Aquiles bendecido por los dioses, Aquiles que fue sumergido en una bandeja de agua sagrada para que nada lo tocara, y entonces cuando lo estaban los dioses sumergiendo, solo quedaron los talones para poder sumergirlo. Entonces él quedó bendecido para siempre ganar en la guerra, excepto por su talón, lo llama el talón de Aquiles. Entonces cuando Aquiles llega a las murallas, dice, Héctor, has matado a Patroclo, te espero aquí. Así muy fácil, un hijo bendecido por los dioses, así muy fácil. Y tenía que salir Héctor, un simple mortal, porque emprender, tener liderazgo, ese no es un simple mortal, es el Héctor. Es salir como Héctor a tocar puertas y a que le digan que no. ¿Sí o no? ¿Quiero sembrar 100 árboles? No. ¿Sí o no? ¿Quiero montar un espectáculo musical de Vivaldi? No. ¿Quiero montar una microempresa de ropas? No. El de KFC tocó 1007 restaurantes para vender su receta. ¿Qué le dijeron en 1007? No. Hasta que uno le dijo, sí. Y ahí tiene el multimillonario de KFC. ¿Qué significa eso? Significa que desde las entrañas, ese señor de 60 años de KFC era Héctor. Era Héctor el que salió a desafiar el gran Aquiles. Sarita. Entonces, ¿por qué recordamos la historia de Héctor si perdió? Porque es la historia del hombre. El hombre que sale a luchar contra el gran Aquiles. La que sale y deja el acero, porque no le iba a servir. El que sale y besa a su esposa y a su hijo y sabe que no va a volver.
Ese es el guerrero de convicción. Ese es el que dio ejemplo allá en el imperio de Troya. Ese es un hombre con visión, acción transformadora y convicciones. La historia entonces, a veces, es la historia también del que cae, pero siempre es la historia del que se levanta. ¿Por qué entonces escuchamos a Héctor? Porque Héctor nos representa a nosotros cuando hemos caído. Ese es Héctor. En la sociedad sin alma, o sea, ¿es posible uno ser feliz sin consumir? Hay algunas respuestas. Hay que aprender a vivir más lento, slow life. Hay que aprender a comer más lento, slow food. Hay que ser más minimalista. Hay señales y hay formas de hacerlo. En catarsis hay formas de gestionar, muchas veces, de gestionar el fracaso. ¿Cómo? A partir de teorías filosóficas disponibles para todos. ¿Sí? Por ejemplo, Lou Marinoff, el padre de la logoterapia. Si uno tiene una crisis, comuníquela. Usted no es Atlas para guardar toda la pesadumbre humana ahí sobre su costado. No. Está estresado, hable, comunique, busque su red de apoyo. Esta metodología Lou Marinoff la llamaba, como si fuera en inglés, PACE. Para uno salir del fracaso, por ejemplo, y crear liderazgo, hay que mirar el problema desde la barrera. ¿Sí? Cosa que cuando le termine el novio, usted se dé cuenta de que 2.000 millones de humanos le termina el novio. Y que tiene otros 2.000 millones que le pueden contar cómo hizo para superar la tragedia. Y que si usted se fracasó en su emprendimiento, usted no es el único. En Colombia miles de empresas todos los días cierran. Y también miles se abren. Es así de simple. Entonces hay que aprender. Eso es logoterapia. Peace significa problema. Significa escribir muy bien las emociones. Significa contemplar con alguien que le diga a uno el problema, cómo puede resolverlo. Significa contemplar y significa resolver. Metodologías que uno puede usar, que están ahí, muy famosas, la logoterapia. Y en impacto entonces, bueno, hay una cosa que me encanta a mí mucho, que lo he puesto en práctica lo más que he podido, y es la retórica. Las 3 retóricas. La primera la llamo la retórica del logos. ¿Se acuerdan de ese pasaje del nombre de la rosa que decía, y al principio era el verbo, y el verbo era Dios? Y los monjes repetían esto en la madrugada, dice Humberto Eco en el nombre de la rosa. Y así era cuando usted lee Génesis, al principio era el verbo, la palabra. La palabra tiene poder, la palabra, entonces hay que cuidar la palabra. Hay que cuidar los pensamientos, porque la palabra es la expresión del pensamiento. Hay que cuidar lo que usted ve, lo que oye, lo que escucha, con el que se relaciona. Eso se llama el poder del logos, el poder de la palabra, el poder de la razón. Entonces, el líder lo vamos a seguir porque se comunica con asertividad, porque se comunica con conocimiento, porque se comunica con empatía. La otra retórica, porque además yo coloco ahí ejemplos, por ejemplo, de la Iglesia Católica. Por ejemplo, la Iglesia Católica tiene una narrativa muy, muy buena, donde usted llega, la Iglesia Católica tiene templos inmensos. Para usted, no, eso no es mero capricho. O sea, no es que un día usted llama a un arquitecto y le dijo, venga, quiero un techo de 8 o 9 metros. No. Eso es para que cuando usted entre a una iglesia, usted sienta que se va a enfrentar al infinito. Es que usted sienta una sensación de vacío y que usted diga, pero es que yo no soy tan orgulloso como creo el amo del universo, sino que usted sienta que debe mirar hacia arriba, ¿cierto? Debe mirar hacia más allá, hacia el infinito, ¿cierto? Tiene una forma de vestir, es decir, una forma que comunica pureza, que comunica ética, que comunica una cantidad de cosas. Por ejemplo, la ceremonia de Pentecostés, que significa que el Espíritu Santo va a descender sobre uno y que uno debe estar limpio lo más que pueda, ¿cierto? Ese es lenguaje, eso es semiótica.
Y también uso otras teorías, por ejemplo, como Toyota, el logo de Toyota. ¿Qué significa? Un vaquero. Es la cabeza con un vaquero. ¿Por qué? Porque Japón dijo, cuando los caballos en Texas se acaben y cuando los caballos del mundo se acaben, va a haber una Toyota que va a ser una máquina como un caballo, durable, resistente, etcétera, etcétera. La otra se llama la retórica del etos, de la ética, de ser congruente, de ser coherente. ¿Qué significa? Que la gente entienda que si yo he cambiado de opiniones durante 20 años, John Freddy Zuluaga que ha cambiado de opiniones, no he cambiado mis raíces. Mis raíces siguen siendo intactas. Y he cambiado de opiniones muchas veces y voy a cambiar más, porque el mundo cambia, pero mis creencias y mis raíces no pueden cambiar, ¿cierto? Así de simple. ¿Qué es la ética? Es entonces que usted sea con unos principios y unos valores congruente, coherente. Y la otra es la retórica de la praxis. ¿Qué significa eso? Diciendo y haciendo. O mejor, no diga nada, haga y ya se van a dar cuenta, ¿cierto? Las tres retóricas. Después hablo de inteligencia, la revolución 4.0 y cómo el mercado laboral cambia en esa revolución 4.0. Y también hablo de inteligencia financiera. Porque, como decimos de la teoría de Pierre Bourdieu, hay que cultivar unos capitales. ¿Cuáles capitales? Capital intelectual. Hay que crecer intelectualmente, porque este mundo es más complejo todo el tiempo. Hay que tener capital cultural. ¿Qué significa? Llenarse de cultura, llenarse de experiencias, llenarse de la realidad. También ir a la academia, graduarse, por supuesto, todo eso. También hay que tener capital relacional, tener buena relación con los proveedores, tener buena relación con los comerciantes, tener buenas relaciones con la academia, tener buenas relaciones. ¿Será difícil? Por supuesto. ¿Hay que hacer esfuercito? Hay que hacer esfuercito. Pero me quedo en mi casa, síndrome de la cabaña, y no salgo, porque el mundo es así. No, hay que salir. Hay que salir porque todos nos necesitamos, porque necesitamos hacer conexiones, porque necesitamos amar, porque necesitamos ejercitarnos en el dolor. Es así de simple. Mire, les voy a comentar una anécdota que de alguna manera como que no sé por qué me generó como cierta incomodidad, como en mi espíritu. Y es que habían unas personas, bueno, todo el tiempo vemos personas migrantes que están con problemas. Muchas gracias. Gracias, Jackie. Gracias. Y uno va y se sienta a comer lo que sea, o su frisbee, o otros irán a Sonesta y se comerán un filet mignon, lo que sea. Y esas personas piden algo y uno tal vez no lo da. ¿Por qué no lo da? Porque tal vez Pereira diga, no de limosnas, o no sé qué, por tantas cosas que uno dice no da. Pero miren, a mí me llega al alma eso, porque así como uno va y gasta dinero en determinadas partes, casi que uno debería, y yo lo hice, ¿cierto?, tomar parte de esa comida buena y dársela a una persona que él va a vivir eso, porque no es lo mismo que donar. No es lo mismo cuando uno dona y dona, no sé, X cantidad de dinero. No, es encontrarse con la persona que sufre, porque cuando uno ve a la persona que sufre, ve los ojos del que sufre, ve la mente del que sufre, siente el palpitar del que sufre, y el que da las gracias lo da de su sufrimiento. Y lo digo porque a mí me ha pasado, he estado muy desconectado, a veces viviendo donde vivo, sin salir mucho, pero es en el mundo real donde uno se da cuenta que la gente sufre. Y es ahí donde uno tiene que llegar. Entonces, por eso es que eso es anécdota, porque casi que me dio con mucha tristeza. Claro, porque uno dice, pero ¿por qué la vida es así? Porque alguien tiene que salir de su país, porque no hay empleo para esta gente, porque esta gente tiene hambre, porque no pueden ir a pagar un restaurante. Si vende bolsitas, tiene que vender 50 bolsitas para ganar 50,000 pesos, y con 50,000 no alcanza para los 2 hijos que tiene. ¿Cuándo va a ir a un restaurante a comer algo delicioso? No puede. Entonces, todo eso tiene que ver con, como digo, relacionarse con el mundo. Bueno, y entre esos, capital financiero y muchas cosas más. Entonces, para resumir, impacto. Y para que podamos conversar y hacer comentarios y demás, eso es lo que les quiero decir. Entonces, resumo. Si formamos escuelas de liderazgo
en las instituciones educativas, escuelas de liderazgo, en la parte política, escuelas de liderazgo, de emprendimiento, vamos a tener un mundo mejor. Si no, vamos a seguir con la misma formación de siempre y no vamos a tener resultados definitivos. Vamos a tener los mismos resultados de hoy. Bueno, les agradezco mucho y espero entonces que me puedan comentar, que puedan hablar al respecto, hacer preguntas si quieren, comentarios.